Ser podcast. Hola, buenas tardes. Se cumplen 50 años del lanzamiento de esta canción de Cocaine que escribió Gigi Cale y que Eric Clapton convirtió después en un éxito planetario. Y aún hoy, como la letra es así ambigua, alguien puede interpretarla como una especie de alegato en favor de las drogas. Pues no. Su significado va en dirección contraria porque lo que hace es alertar sobre los riesgos, la letalidad, el peligro de adicción, alerta de todo lo malo que tienen las drogas. La cocaína, por ejemplo, en España se calcula que la consumen o la han probado alguna vez 1 de cada 10 personas entre 15 y 64 años, que ya son unas cuantas. Las cifras de consumo del cannabis son mucho más elevadas, desde luego, pero junto a la cocaína, en su categoría de sustancias, diríamos, aparecen cada vez más los ansiolíticos y los opioides. Bueno, pues llegados a este punto tenemos una mala noticia o una pésima noticia, diría yo. ¿Verdad que casi todos habremos visto alguna vez imágenes de personas que parecen zombies en grandes ciudades de Estados Unidos? Esto que están escuchando y que son unas imágenes tremendas, fueron grabadas en San Francisco. Pero bueno, podría ser de Chicago, de Detroit, de alguna gran ciudad de Estados Unidos, porque desde hace años en esas grandes ciudades hay una palabra que se ha convertido casi en sentencia de muerte, que es fentanilo. El fentanilo es un fármaco que se usa como analgésico en medicina, y además se recetó en su tiempo a cascoporro, pero provoca una adicción tremenda, muy grande, muy fuerte, y destruye por completo a quien lo toma. De hecho, en Estados Unidos, las últimas cifras oficiales hablan de 100.000 personas muertas al año, que es una auténtica barbaridad, y de imágenes como estas con una frecuencia, muy grande. El problema es que cuando todavía nos pueden sobrecoger estas imágenes que vemos y las asociamos al fentanilo, tenemos que aprendernos un nombre nuevo: los nitacenos. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿De qué estamos hablando? Bueno, los nitacenos son una clase de opioides sintéticos muy potentes. Se desarrollaron en laboratorios farmacéuticos, igual que el fentanilo, en los 50, también como analgésicos, pero nunca se usaron médicamente porque los propios laboratorios farmacéuticos vieron que eran muy peligrosos y que tenían un gran potencial para causar sobredosis. Nos lo ha explicado Lorenzo Armenteros, es de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, forma parte de su grupo sobre drogodependencias. Son potentes desde el punto de vista de efectos narcóticos, pero no son potentes en el efecto analgésico que fue inicialmente para lo que se crearon en la década de los 50. En algunos casos pueden ser incluso más peligrosos que el fentanilo. Su efecto negativo es bastante más fuerte y peligroso. En los últimos años, Carlas, han reaparecido en el mercado ilícito, como decías, a menudo mezclados con otras drogas, tienen forma de polvo blanco, amarillento o marrón, pero también se pueden encontrar dentro de pastillas de otras sustancias. Un dato llamativo que me he encontrado en uno de los documentos oficiales que hay del Ministerio de Sanidad sobre los nitacenos es que entre el 2023 y el 24, los autores de este documento, luego lo hablamos, han localizado 1.751 ofertas de estos productos en 15 criptomercados en Internet. Pues no son pocas ofertas, ¿eh? No. Oye, ¿y sus efectos cuáles son? ¿Qué provoca esto? Lo primero, euforia intensa. Se unen a la médula espinal y al cerebro y dan lugar a que se libere dopamina, y esto hace que, aunque inicialmente su efecto era contra el dolor, esta liberación de dopamina es el efecto euforizante que se busca cuando se utiliza como droga. Y después de esa euforia, una sedación profunda que provoca esas imágenes de esas personas zombies tan terribles que se quedan paradas de pie, como tambaleándose con la cabeza así hundida hacia abajo. Y lo más grave, con mínimas dosis puede dar lugar a depresión respiratoria, alteraciones cardíacas, cerebrovasculares, incluso provocando la muerte. La muerte por falta de oxígeno en el cerebro. Muy peligrosos por su potencia, dice Armenteros. Son peligrosos porque la potencia que tienen estas sustancias es muy alta, muy superior a la de el fentanilo, casi en un factor en el que se mide por encima de 1000, y una potencia quizá aproximadamente 500 veces superior a la morfina.
Y además son resistentes a la naloxona, que digámoslo así, no es un término muy médico lo que voy a decir, pero sería como el antídoto para los opioides, el que te cura de los opioides. Oye, Javi, una cosa, ¿qué tiene que ver China y los talibanes en toda esta historia que nos estás contando? Pues sí, es un poco rocambolesco unir estas cosas, pero en su momento, al volver los talibanes al poder en el año 2021, prohibieron cultivar lo que se llama la dormidera, que es de donde se saca el opio y la heroína, y claro, los narcos, el narco mundial pensó que iba a haber un desabastecimiento de heroína y se buscaron la vida. De ahí muchos expertos creen que viene la irrupción del fentanilo y otras sustancias ilegales que acabaron impactando sobre todo en Estados Unidos. ¿Y dónde las fabrican? Pues en muchos casos en la gigantesca industria médica y farmacéutica de China. A los chinos se les ha llamado la atención en varias ocasiones, han fiscalizado las industrias que fabrican analgésicos, entre ellos el fentanilo, pero claro, como la industria china es tan grande, ha crecido en el país una industria ilegal y paralela sin control. Y la pregunta que se estarán planteando muchos oyentes de Isaías Lafuente, Marta del Vado, Luz Sánchez Mellado, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Hay casos en España? Pues de momento, afortunadamente, nada parecido a lo de los Estados Unidos, ni de lejos, pero la semana pasada supimos que un chaval de 21 años, residente en Navarra, había sido en 2024 el primer fallecido en España relacionado con una sobredosis por nitacenos. Ha trascendido ahora, dirás cuánto tiempo ha tardado, pero es porque han tenido que hacer un análisis complejo, muy complejo, un análisis forense. Nos lo puede contar Javi Lorente, que está en Ser Navarra. En Radio Pamplona. Javi, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eso es un chico estudiante de 21 años. La relación con esta droga se estableció en una sesión clínica hace unos meses en el Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Su muerte es la primera en entender una relación clara con esta droga. Fue a finales de julio de 2024 cuando este chico llegó en ambulancia casi inconsciente y con una tensión bajísima, 7,3. Tuvieron que aplicarle varias dosis de naloxona, que es un medicamento para remontar la sobredosis. Había snifado una cantidad, dicen, indeterminada de nitaceno, pero pocas horas después, cuando se recuperó, pidió el alta voluntaria y se fue. 5 días más tarde le encontraron ya muerto en su domicilio con evidencias de haber snifado drogas. En la habitación aparecieron orfidal, opioides. La autopsia apunta a una sobredosis, sí, pero las muestras, eso sí, no son concluyentes. El problema, nos dicen, es que los nitacenos se degradan muy rápido en las muestras de sangre y son difíciles de detectar. De hecho, tampoco están preparados la mayoría de los análisis para detectarlo. El caso fue un juzgado de instrucción, el número 5 de Pamplona. Finalmente se sobreselló. No existe una conclusión clara, por tanto, pero sí es la primera muerte por sobredosis en la que la sombra de esta droga, los nitacenos, aparece con claridad. Bueno, pues llegados a este punto vamos a saludar a David Pera Martínez Oro, doctor en Psicología Social en la empresa Episteme Social y autor principal de un documento que se titula precisamente Estudio de la amenaza de los nitacenos en España, que han elaborado para el Plan Nacional sobre Droga. David Pera Martínez Oro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuáles son los países donde ha habido más impacto hasta el momento de los nitacenos? Porque en España, por lo que nos acaban de contar, la cosa está en fase aún, por suerte, muy embrionaria, ¿no? ¿O no? Totalmente. En España, ahora esta muerte de Pamplona ha hecho despertar las alarmas, ha generado bastante inquietud, porque, como bien apuntabais, en Estados Unidos hemos tenido una crisis tremenda de opioides sintéticos. En primera instancia fueron los opiáceos, la heroína, fármacos como el oxicodona, el oxycontin, y luego los fentanilos y ahora tenemos los nitacenos. En España no tenemos nada que ver con esto. Tenemos pocos usuarios de opioides opiáceos, unos 60.000, y la amenaza de estos, tanto los fentanilos como los opioides, que son diferentes familias de opioides sintéticos. En total tendríamos 6 grandes familias, más el tramadol y otros opioides huérfanos. La amenaza es mínima. Otros países de nuestro entorno europeo, los países bálticos, han reportado diferentes muertes y también hubo una crisis de nitacenos en las Islas Británicas, en el Reino Unido y en Irlanda. Sí, ha habido creo que cientos de fallecidos, ¿no? Unos 130 se calcula. Sí. Y, doctor, una pregunta. ¿Hay tan poca incidencia ahora en España? ¿Por qué no llega esta droga? ¿O porque, no sé cómo contar esto, o porque tenemos una formación mejor para evitarla? No sé. Las dos cosas. Por una parte tenemos poca demanda. Hay poca gente que está demandando opiáceos y, por tanto, la heroína que llega de Afganistán vía el Cáucaso, vía los países bálticos, abastecen esta limitada demanda que hay, y también, pues como hay poca demanda para las bandas criminales, el mercado español le resulta muy poco atractivo. Y además, a la vez, si llegase este tipo de opioides, sean fentanilos o sean nitacenos, provocarían
rápidamente sobredosis, y eso permitiría activar todos los sistemas de vigilancia que tenemos. Y en España tenemos una red asistencial muy buena y muy protectora, y tenemos naloxona en diferentes presentaciones y podríamos dar una respuesta sensata. Pero es verdad que en España también ha habido relativamente pocos casos o residual de consumo de fentanilo, o que esto suponga un problema de salud pública más allá de su uso médico. En el caso de los nitacenos, que no tienen utilidad, digamos, asistencial médica, o por lo menos no digamos, significativa, es mejor anunciar este peligro y ponerlas, claro, siempre está la cosa. Lo hemos estado debatiendo el debate mañana, es mejor darle publicidad, dar información de lo que puede llegar a suceder y crear una expectativa, o hacer como si no existiera, en su opinión. Bueno, es que si tenemos nitacenos es debido a la escasez de fentanilos que hay en el mundo, y la industria química abasteció los mercados, sobre todo europeos, porque los mercados americanos, a través del cártel de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, compran todos los pocos fentanilos que se están haciendo en China para abastecer sus mercados. Y los nitacenos llegan aquí. Hablar de los nitacenos, en términos de salud pública, pues no sería la mejor estrategia. Hay que conocer, digamos, lo que tenemos, lo que puede llegar, pero en España el mensaje es bien claro. No hay oferta de opioides sintéticos, ni fentanilos, ni nitacenos, y más allá de algún rara avis, como es el caso del chico de Pamplona, que se lo compró por la Deep Web, más allá de esto no lo tenemos, y no tenemos oferta, y según todos los indicios que dispongo, no va a haber una amenaza, al menos a corto plazo. Bueno, nos quedamos un poquito más tranquilos. Y, doctor, la gente que consume, ya vemos, sobre todo en Estados Unidos, pero también los casos de Reino Unido, o incluso este chico que compró drogas por la Deep Web. Tú lo viviste, Marta, en primera persona. Sí. El crecimiento de la pandemia, de la epidemia de fentanilo en Estados Unidos. Fentanilo, sí, era una alarma social que tú podías y puedes, tengo entendido, ver por las calles. Pero quería preguntarle, ¿los nitacenos se compran, se compra específicamente este tipo de droga, o como explicaba Javi, compras otras drogas y ya vienen contaminadas con nitacenos? Ese fue el problema de la crisis de salud pública, o la crisis de nitacenos de las Islas Británicas, porque algún listillo, como las Islas Británicas son distales del eje de producción de la heroína mundial y más de la europea, que es Afganistán, siempre ha llegado heroína de baja calidad. Y algún listillo se enteró de que a través de los nitacenos pensó: puedo adulterar la heroína con estos opioides sintéticos tan potentes, y así podré ofrecer a mi clientela unos opioides, una heroína que pensarán que es de más calidad. Graso error. ¿Por qué? Porque la dosis activa del isonitaceno, que es el nitaceno más potente, más común, es de 50 microgramos, es decir, y 1 miligramo tiene 1000 microgramos, y la dosis mortal está a 200 microgramos, y esa técnica de mercado para hacer heroína más potente fracasó estrepitosamente, provocando 130 muertos, miles de personas intoxicadas, y esos listillos ahora tienen sus huesos en la cárcel, y terminaron en la cárcel. Y aquí cualquier persona que esté al caso, no habrá ningún camello de heroína que le pase por la cabeza de adulterar la heroína con nitacenos, porque el margen de seguridad es mínimo, sino nulo. Muy bien. Pues, doctor David Pera Martínez Uro, muchísimas gracias por esos minutos en la ventana, de verdad, ha sido muy, muy instructivo. Gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Joder, pues, escalofriante, sobre todo teniendo en cuenta, efectivamente, bueno, yo no comparto mucho esta visión, digamos, no sé si idílica, pero sí que no va a llegar. Yo creo que sí puede llegar. Entonces, por eso yo creo que sí que es pertinente informar de ello. Por eso lo hemos estado debatiendo. Es que me parece y por eso lo leímos hace unos días en el diario La Vanguardia. Esa es la verdad, la primera noticia la tuvimos por eso. Pero sí, visto lo que ha ocurrido en otros países, yo creo que es mucho mejor comentarlo, saber lo que hay, y luego con las explicaciones del doctor
nos quedamos con un retrato mucho más preciso. Y la clave en el informe que firma el doctor, una de las cosas que dice es que los casos que hay que vigilar sobre todo es si se localiza un caso de un pequeño traficante. Claro. Influye mucho menos a lo mejor pensar que vamos a encontrar un camión lleno de estos componentes, sino que puede haber un caso como este de Navarra, y ese caso, si el chaval se demuestra que ha comprado en la Deep Web, probablemente sea un solo consumidor. El problema es cuando nos encontremos con un pequeño camello, que como de ha dicho repente él, haya tenido acceso a esto. Y esto es lo que el Ministerio de Sanidad seguramente tendrá que vigilar. El problema es que la globalización además es esto, no solamente los camellos se mueven y te traen el producto a un determinado país, sino que la gente de un determinado país también viaja por otros y allí también puede encontrar el producto. Así que yo creo que aquí siempre es mejor saber que no saber, informar sin dramatismo, con datos, como ha hecho el doctor, como ha hecho Javier, para saber a qué nos podemos exponer, porque al final todo acaba llegando. Muy bien, venga, cambio de tercio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.